Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta actividad especial de la Alianza Cultural para Emergencia de Puerto Rico, ACPR, y la Fundación Luis Muñoz Marín. Soy el doctor Julio Equidós Alcalá y ocupo el cargo de director del Archivo Histórico de la Fundación y soy vicepresidente también de la Alianza Cultural de Emergencia. Quiero agradecer a todos los que están conectados a esta charla que titulada Cambio Climático y Patrimonio Cultural, Riesgo, Amenazas y Acciones, que será ofrecida por la doctora Isabel Rivera Collazo, que es directora del Centro de Arqueología Marítima SCRIP de la Universidad de California en San Diego. Les recuerdo que deben de mantener sus videos y micrófonos apagados en todo momento. Y además les informa que estaremos grabando el taller para compartirlo con ustedes. Y este taller tiene como objetivo discutir qué es el clima y cómo las distintas variables presentan riesgos para los componentes tangibles e intangibles del patrimonio cultural. Y también discutir ejemplos que se han registrado en el impacto en Puerto Rico en diferentes momentos con el fin de visibilizar la diversidad y magnitud de los riesgos. La Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico, ACPR, es un grupo de voluntarios creado en el 2019, luego de los huracanes de Irma y María, con el propósito de asesorar e informar a través de la educación a las entidades públicas y privadas de Puerto Rico que manejen colecciones documentales, culturales, patrimoniales, sobre planes, manejos adecuados y estrategias para la preservación y preparación de sus colecciones, repositorios en caso de emergencia causadas por desastres naturales o humanas. Precisamente desde su inicio, la Alianza ha desarrollado y ofrecido talleres sobre preparación y respuesta ante desastres y emergencias con colecciones culturales en Puerto Rico. Les recuerdo que este taller es posible gracias a la subvención en parte por la Performing Art Readiness PAR, otorgada a la Alianza para continuar con su labor en apoyo al sector cultural y de las artes en Puerto Rico en la prevención y respuesta ante emergencias. Esta subvención contribuirá con la formalización de ACPR como una entidad independiente y autónoma, la creación de nuevos talleres y el desarrollo de contenido especializado en español para continuar promoviendo la protección del patrimonio ante eventualidades que lo coloquen en riesgo. Además, se integran a estos esfuerzos las instituciones relacionadas con las artes escénicas de la isla. Les recordamos que pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom y las mismas las estaremos recopilando, ya que al final tendremos una sección de preguntas y respuestas con nuestra presentadora en la tarde de hoy. Y ahora pues queremos presentar precisamente a la recurso de la tarde, la profesora Isabel Rivera Collazo, directora del Centro SCRIP de Arqueología Marítima, es profesora asociada en adaptaciones biológicas y ecológicas y humanas del cambio climático en el Departamento de Antropología y la institución oceánica SCRIP en la Universidad de California en San Diego. Isabel, la profesora Isabel Rivera lidera el Laboratorio de Ecología Humana y Geoarqueología en dicha universidad y codirige el proyecto de vulnerabilidad climática del patrimonio cultural de California, en el cual trabaja con tribus y grupos locales para identificar y proteger el patrimonio cultural. El trabajo de la doctora Rivera Collazo se enfoca en el cambio de nivel del mar, el dinamismo de la geomorfología costera y la respuesta humana al cambio climático. Su laboratorio colabora con comunidades en California, Puerto Rico, Barbuda, Antigua y Colombia, realizando investigación y capacitación en arqueología costera y subacuática, recuperando lesiones del pasado para comprender los riesgos y peligros presentes y futuros. Isabel Rivera tiene un doctorado en arqueología ambiental
una maestría en ciencias en paleoecología de las sociedades humanas, ambos del Instituto de Arqueología de la Universidad College London en el Reino Unido, un bachillerato en antropología con énfasis en arqueología subacuática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y estudio graduado en civilizaciones marítimas con énfasis en geomorfología costera, historia marítima y arqueología marina en el Departamento de Civilizaciones Marítimas de la Universidad de Haifa en Israel. Isabel fue directora del programa de arqueología y etnohistoria del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde 2004-2006 y entre 2012 al 2016 también formó parte de la plantilla permanente del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde estableció el primer laboratorio de arqueología ambiental de Puerto Rico y comenzó su proyecto a largo plazo de paleoecología humana de Puerto Rico y fue concejal del Consejo de Gobierno para la Protección del Patrimonio Subacuático de Puerto Rico en representación de la Universidad de Puerto Rico. Así que con ustedes, la doctora Isabel Rivera Collazo, con la charla Cambio Climático y Patrimonio Cultural, Riesgos, Amenazas y Acciones. Doctora Rivera. Muchas gracias, Julio, por esa presentación y gracias por la invitación a compartir con ustedes en el día de hoy. Me voy a acomodar la pantalla para poder verlo. Quiero primero que nada mandarles un saludo caluroso a toda la gente que nos está acompañando hoy y en particular veo varios nombres en la lista que reconozco, así que hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, en el día de hoy quiero hablar sobre cambio climático, patrimonio cultural, la relación entre el cambio climático y el patrimonio cultural, enfocándome específicamente en los elementos del riesgo, las amenazas y, hola Natalie, los riesgos, las amenazas y las posibles acciones que podríamos tener para mitigar estos riesgos. La foto que ven en la imagen es una imagen de uno de 120 barcos que fueron expuestos luego del huracán Matthew en la Florida. En el transcurso de la charla de hoy voy a estar hablando sobre cambio climático, voy a estar hablando sobre arqueología y voy a estar hablando sobre esa interacción entre patrimonio climático, cambio climático y patrimonio cultural, y en particular atendiendo el tema de lo que significa hacer una evaluación de riesgo al patrimonio cultural. ¿No pueden ver la pantalla? Déjame ver. No se ve la presentación. No. Me disculpan, déjenme entonces, dame un segundito. Discúlpenme. Ya, ahora sí. Ahora sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Hola Marisol, que veo que también se acaba de unir a la reunión. Perfecto, pues entonces este es el barco que les estaba comentando que es uno de 120 que fueron expuestos durante el huracán Matthew. Ok, primero, el tema es sobre cambio climático y patrimonio cultural. Uno de los primeros temas, uno de los primeros asuntos que hay que cubrir cuando estamos hablando del tema de cambio climático es entender el significado, la magnitud, qué quiere decir cuando hablamos de cambio climático. Y pues siempre hay que comenzar por diferenciar entre el clima y el tiempo, lo que le llaman en inglés weather, el tiempo, las experiencias. El tiempo es las experiencias de nosotros con temperatura, precipitación, viento. El clima, sin embargo, es un promedio. Es a través de muchas décadas, muchos años, cuáles son los patrones que experimentamos. Y cuando decimos que en Puerto Rico el promedio es 75 grados, por decir un número, de temperatura y que los vientos tienen tal velocidad, pues es haciendo un promedio de una serie de observaciones a través del tiempo. O sea que el clima no es lo que yo experimento hoy, sino que es la acumulación de por lo menos 10
años, 20 años, 30 años de observaciones, y de ahí se saca un promedio, podemos decir, se espera que en verano las temperaturas sean tal y llueva tanto, y en invierno las temperaturas sean tal y lluevan tanto. Cuando hablamos de cambio climático en Puerto Rico y en términos generales, se habla de unas predicciones, ¿verdad? ¿Qué se podría esperar para el 2050, para el 2100 y aún más allá todavía? ¿Cuáles son las expectativas de, según vamos viendo los patrones y las características que regulan el clima, qué podríamos esperar que pase en el futuro para poder decidir qué podemos hacer al respecto y qué podríamos esperar? Ahora, el clima en Puerto Rico, específicamente, está regulado por una serie de factores, y no voy a entrar en un montón de detalles, pero es importante que entendamos qué es lo que controla esa experiencia diaria que nosotros sentimos, y cuáles son los elementos que están amarrados a ello. Nosotros, por estar entre las dos bandas subtropicales, nos estamos influenciados por esta zona amarilla que queda justo debajo de lo que de esta circulación atmosférica que se conoce como la circulación Hadley. ¿Qué quiere decir eso? Que en la zona más caliente del planeta, esa zona más caliente del planeta pasa como cuando uno hierve agua, que el agua, hay un proceso de convección, ¿no? Cuando el agua, las cosas calientes de abajo se expanden, suben, y cuando llegan al tope de la atmósfera, específicamente aire, se enfría y vuelve y baja. Esa parte donde la atmósfera está más caliente, tiene mucho vapor de agua acumulado, al ser más caliente sube al tope de la atmósfera, cuando llega arriba suelta todo ese vapor de agua que carga, causa por lo tanto baja presión y mucha lluvia. Y esa zona se llama la zona de convergencia intertropical. Según el verano o invierno, esa zona de convergencia sube o baja porque siempre está en la parte más caliente del planeta. Entonces, antes de seguir para acá, cuando este aire que estaba caliente y suelta todo el agua, llega al tope de la atmósfera, se enfría y fluye o hacia el norte o hacia el sur, ya no tiene agua, cuando baja de nuevo al planeta, a la superficie de la Tierra, esos puntos donde esa masa de aire está bajando se conoce como las altas presiones subtropicales, y es aire bien seco. Y por eso es que los desiertos en el planeta, como el desierto de aquí del área de California, Mongolia, estos grandes desiertos en el norte o en el sur, el Atacama, el Sahara, están en esas localizaciones por la posición de estas células de alta presión. Cuando estos colores azul y rojo es el movimiento de la zona de convergencia intertropical, ¿verdad? Cuando está cuando es invierno en el hemisferio norte, pues esa banda de alta presión baja porque es verano en el hemisferio sur, y cuando pues en el verano pues sube de nuevo más hacia el norte, siguiendo de nuevo estos calores. Ese movimiento de aire entre la celda Haldey, que sube el aire, baja de nuevo, dictamina, influencia otros elementos en el océano, incluyendo la circulación atlántica meridional, la oscilación atlántica multidecadal, que estos dos elementos, que son estas líneas amarillas y azules que vemos acá, regulan la temperatura en la superficie del mar. Y estoy enfocándome obviamente solo en lo que nos aplica a nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es el Atlántico Norte. Y también influencia la oscilación del Atlántico Norte, que es esta posición donde es que está la celda de alta presión de Azores y la banda de baja presión de la zona de convergencia intertropical. Eso, lo más seguro, de una manera u otra, todos hayan escuchado de esto. El asunto principal que quiero recordarle en toda esta complicación es cuando según se mueven estas cosas, la banda de convergencia intertropical,
la alta presión de los Azores, la circulación atlántica meridional, el Atlántico Norte. Por ejemplo, si se enfría la temperatura del nivel del mar, a la superficie del nivel del mar, que está influenciada por el AMOC y el AMOC, va a influenciar dónde es que está ubicada la banda de la zona de convergencia intertropical. Hace 5.000 años, esta banda llegaba, como ven ahora, no llega hasta Puerto Rico, pero hace 5.000 años sí llegaba hasta Puerto Rico, y eso va a causar que hubiera habido mucha más lluvia de lo que hay ahora. ¿Qué quiero decir? Según cambia la cantidad de calor en el planeta, estos fenómenos, la zona de convergencia, las oscilaciones meridionales, las altas presiones, todas estas cosas empiezan a bailar. Y por lo tanto tenemos cambio climático. O sea, lo que yo experimento en mi día a día, si llueve, si hace calor, si hace frío, si está el viento, si no está el viento, todas esas cosas cambian. Depende de cómo se relacionan todas estas variables. El cambio climático, el clima ha cambiado en el pasado. O sea, sabemos que hace 25.000 años el planeta vivió a través de el último máximo glacial, en un momento sumamente frío, los polos estaban congelados bajo el nivel del mar. Hace aproximadamente 12.000 años comenzó el periodo del Holoceno, el planeta empezó a calentarse por la relación geométrica entre la Tierra y el Sol. Pero hoy en día el cambio que estamos experimentando en el planeta no es solamente por la cantidad de energía que llega del Sol, sino cómo los gases, la composición de gases en la atmósfera retiene ese calor. Si aumenta el calor, cambia el clima. Pero como el clima cambió en el pasado, nosotros podemos ver el patrimonio cultural como una herramienta para ver qué pasa cuando el clima cambia. Hay unos cambios que pasan rápido y hay unos cambios que pasan lento. Por ejemplo, un cambio rápido son las inundaciones, las tormentas, una erosión repentina, que se caiga un perfil en una playa. Y unos cambios más lentos es si llueve, cuáles son los patrones de precipitación. Si hay mucha lluvia siempre en mayo, o si ahora la lluvia llega en julio en vez de mayo, o si la lluvia llega en enero en vez de marzo. Esos son unos cambios que pasan lentos, porque no es solamente cuánto llovió este año, sino cuán repetible y predecibles son esos cambios. Me quiero enfocar en un evento de cambio rápido, o sea, como ejemplo de cómo podemos usar el patrimonio para entender las vulnerabilidades sociales y las mitigaciones. Un ejemplo de cómo podemos usar la arqueología para atender asuntos y riesgos que enfrentamos en el presente. Quiero hablarles sobre un periodo de 200 años donde hubo muchos más eventos de tormenta de alta intensidad en Puerto Rico. Ese periodo de eventos de tormenta de alta intensidad, y hay algunos colegas científicos que han identificado que algunas de esas tormentas repetidas llegaron a ser categoría 5, como el mismo huracán María, y tenemos evidencia en los registros paleoecológicos de ocurrencia de estos huracanes o tormentas de alta intensidad. Y estos son esas rayitas amarillas que pueden ver aquí, esas rayitas de tipo anaranjado que pueden ver en la figura, son eventos de tormenta en particular. Hay evidencia de eso, por ejemplo, qué efecto tuvo ese evento en Haití, en esa misma fecha, hay evidencia de aumento en la lluvia, de cantidad de lluvia y el aumento de humedad. En el suroeste de Puerto Rico, en la costa, mar afuera, hay evidencia de mayor acumulación de sedimentos, lo que te habla es que hay más flujo de sedimentos en los ríos. En Paso del Indio, que es un sitio arqueológico que queda en Vega Baja, en el norte de la isla, vemos un aumento en incidencia de inundaciones y en la cantidad de flujo de agua que trae el río. En Vieques tenemos evidencia. Y en el sitio arqueológico de Tibes, en Ponce, tenemos un gran evento de inundación. Esto es parte de la investigación que hace el colega Antonio Curet,
de la Universidad del Smithsonian, que ha estado trabajando en colaboración con mi estudiante Mariela Declet. Tibes es uno de los sitios que presenta impacto por estos eventos de huracanes. Asumo todos están familiarizados con Tibes. Aquí pueden ver las plazas principales del complejo ceremonial y que está al lado del río Portugués. Estas lluvias lo que hicieron es que en el sitio arqueológico podemos ver una capa de sedimentos que impactó esta parte de acá del lado oeste de las plazas. Dentro de la capa de sedimento se recuperaron restos humanos. Lo que quiere decir es que esa inundación no solamente impactó los bateyes, sino que también hubo gente que murió en la inundación, hubo gente que quedó enterrada dentro de ese lodazal y que quedaron pues dentro de esa capa. Y no fue que los enterraron allí, sino que quedaron enterrados dentro de esa capa de inundación. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque después de eso Tibes siguió, no fue que ya se olvidó Tibes y se acabó. ¿Qué pasó? ¿Cómo respondió la comunidad que vivía en Tibes o alrededor ante ese evento de inundación? Pues los estudios del colega Antonio Curet y de mi estudiante Mariela Declet han reflejado que en Tibes hubo reorganización y reestructuración del significado del centro ceremonial, pero no hubo abandono. Algo similar lo vemos en otro sitio arqueológico, que es esta foto en la parte superior de la imagen, que fue excavado por el arqueólogo José Oliver en Utuado, el sitio arqueológico de Viví, donde también vemos un evento de inundación dentro de esta misma fecha. Ninguno de los sitios arqueológicos fue abandonado, sino que se reorganizaron y continuaron viviendo en el mismo lugar, a pesar de que saben que el río Portugués se puede desbordar y que puede morir gente. O sea, que saben que hay un riesgo a la vida quedándose en ese lugar. También vemos en los restos de comida un impacto a los ecosistemas marinos y a la subsistencia, y durante un proceso de aproximadamente 100 a 150 años después de la inundación, la gente comía diferente. Antes de esos eventos de inundación, la subsistencia, la dieta se basaba mucho en recursos obtenidos de los arrecifes de coral, mientras que después de ese evento de inundación hubo un cambio de subsistencia a explotar los recursos de ríos y zonas costeras. Una de las hipótesis que estamos evaluando es ¿por qué? O sea, fue porque le tenían miedo a ir a los corales, que lo dudo. Lo que entendemos es que ese evento de inundación asociado a esa tormenta puede haber estado amarrado a que se hayan afectado de forma negativa los arrecifes de coral durante esa tormenta de alta magnitud, y por lo tanto la gente modificó su subsistencia para poder quedarse en el mismo lugar. Luego de 150 años vuelven a la dieta anterior. Por lo tanto, la memoria de la importancia de Tibes, en este caso, de quedarse en ese lugar, de continuar los patrones de subsistencia a pesar de que haya habido un cambio, fue transferida por las generaciones y continuó hasta el eventual abandono de este sitio que era tan importante para nuestras sociedades ancestrales. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la gente que vivía en Tibes encontró más importante quedarse en esa localización que irse de esa localización, a pesar del riesgo que existía por estar expuestos a inundaciones y a mortalidad debido a eventos significativos. Y segundo, que la experiencia de cómo responder a los desastres y cómo uno vive antes, durante y después de los desastres se transfiere por generaciones. Esas dos lecciones son importantes porque si estamos hablando de que la gente se queda en áreas inundables, y la gente montones de veces a mí me preguntan, ¿y por qué se quedan si saben que es riesgoso? Porque las prioridades sociales tienen más peso que los peligros naturales. Y segundo, que si hay una descontinuidad entre la gente que pasó por el desastre y la gente que vino después, se impide esa transferencia de conocimiento sobre los desastres a través de las generaciones, y por lo tanto en generaciones posteriores puede aumentar la vulnerabilidad a los impactos. Con este ejemplo lo que quiero compartir es cuán importante es
cuánto potencial tiene el patrimonio cultural para ayudarnos a pensar sobre los riesgos que enfrentamos hoy en día en Puerto Rico y más allá de Puerto Rico, pero quiero hablar de Puerto Rico específicamente. Ahora, un colega que trabaja también en este tema de cambio climático y patrimonio dice que los sitios arqueológicos, el patrimonio cultural, son tan ricos como pensar en la Biblioteca de Alejandría. Recuerden que la Biblioteca de Alejandría es sumamente así, famosamente conocida por albergar la totalidad del conocimiento de la humanidad de ese momento en ese sitio del Mediterráneo. Y luego de una invasión, pues le prendieron fuego y todo se perdió. Lo que en muy poco tiempo. Lo que mi colega dice es que nosotros estamos pasando por la quema de miles de bibliotecas, de conocimiento, de libros que nunca hemos atendido, que nunca hemos leído en lo que son los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural, porque el registro del pasado está desapareciendo aceleradamente. Por ejemplo, quiero presentarles algunos ejemplos de mi caso de estudio. Esta foto que ven en la parte superior es el sitio que yo estoy trabajando desde el 2011, 2012, estoy trabajando en esta área, y esta es como se veía esa playa en el 2015, ahí con mis estudiantes luego de una excavación, y esta foto es ese mismo lugar en el 2020, y hoy en día está mucho peor. Esta foto es la zona costera de aquí de Manatí, con las dunas de arena cubiertas con bosque en enero justo antes de María, y esto es en febrero después de María, y pueden ver el daño que hubo, cómo las inundaciones del huracán y los eventos de tormenta rompieron las dunas costeras y el mar pudo penetrar, y pueden ver esas áreas marrones, fue que se quemó los humedales que estaban detrás del bosque de duna. En estos casos, específicamente estos huracanes enfatizaron o aumentaron los riesgos por erosión costera y las amenazas por erosión costera. Pues ya estamos evidenciando daños a ecosistemas sensitivos, pérdida de barreras de duna. Este sitio, esa costa que ven aquí expuesta es un sitio arqueológico, o sea que estamos viendo pérdida de patrimonio cultural y además obviamente el impacto social que está amarrado con la incertidumbre y la vulnerabilidad social. Por ejemplo, tenemos arte rupestre, costero, que está expuesto a erosión. También hemos visto ya documentado pérdida repentina de depósitos culturales. Estas fotos son justo después de María, de un sitio arqueológico en Barceloneta. Yo sé que estos temas que les estoy trayendo no son nada nuevos. Ustedes como parte de este equipo de trabajo para el manejo de emergencia en caso de patrimonio cultural, esta foto yo la saqué del internet y estoy seguro que alguno de ustedes las tiene que haber tomado. Estamos viendo hongos, estamos viendo rotura de edificios, daño a los museos, daños a las colecciones. Y el asunto es que aun cuando el discurso del cambio climático habla de que el cambio va a pasar en el futuro, esos cambios que se están prediciendo están sucediendo ya y están pasando más rápido de lo que la investigación puede suceder y de lo que los planes de mitigación pueden desarrollarse y ponerse en acción. El asunto es que el cambio climático, cuando decimos va a subir el nivel del mar, no es que un día, no es que esté todo el tiempo como siempre lo hemos visto y de aquí a mañana pues todas las cosas van, o sea que de repente un día llegamos al 2100 y todo va a estar inundado, todo va a estar bajo 5 metros de agua. Es que las cosas pasan poco a poco y esos impactos del efecto de la subida del nivel del mar ya se están viendo y sé que lo han visto, estas fotos son de Colombia y de Florida, pero sé que estas imágenes bien podrían ser de Ocean Park, tú sabes, de Santurce, de Loíza, de Fajardo, cuando tenemos las zonas costeras, las carreteras costeras inundadas, no porque ha llovido, sino porque el nivel de la marea alta sale por las alcantarillas y está inundando áreas. Así es como pasa la subida del nivel del mar. Ok, ¿qué es lo que podemos esperar del cambio climático para Puerto Rico?
Esto es un resumen. Esta imagen la tengo en una de nuestras páginas web, que yo les voy a compartir más tarde el link, el enlace para poderla ver. Pero en Puerto Rico específicamente estamos esperando, o sea, ya se ha predicho, ya se ha medido y estamos revisándolo ahora mismo, literal, ahora mismo yo soy parte del equipo de trabajo que está haciendo la evaluación sobre el clima a nivel nacional, y en particular estamos trabajando con Puerto Rico e Islas Vírgenes. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando aumento en la temperatura del aire y del mar, o sea, más temperaturas más altas en promedio, subida del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de tormentas. Debido a las tormentas vamos a poder ver en las zonas costeras inundaciones y marejadas impactando la zona costera, acidificación oceánica, erosión, y cambios en los patrones de precipitación, que no está aquí, que quiere decir que va a llover menos, pero los eventos de lluvia van a ser más fuertes cada vez que llueva, y por lo tanto eso te causa inundaciones. Un poquito sobre, ok, pues va a subir ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo yo les puedo decir, ok, subida del nivel del mar, ok, ¿cómo eso se ve? ¿Qué causa, qué efectos tienen estos cambios? El cambio en la temperatura del mar y la acidificación de los océanos causa la disolución de carbonato y puede tener impacto a los ecosistemas marinos y costeros. Aumento en temperatura de aire causa que haya más incidencias de ola de calor y más cantidad de días de calor extremo. Y eso afecta obviamente a las personas, en particular a las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas enfermas. Efectos de islas de calor en zonas urbanas, que las zonas urbanas y construidas se siente el calor aún más fuerte que fuera de las zonas urbanas. Erosión costera, que ya la estamos viendo. Sumersión de zonas litorales, que es esto que les digo, de carreteras que ahora están siempre debajo de agua o se inundan en marea alta. Intrusión salina, extremos de precipitación y sequía, inundaciones repentinas, aumento en humedad que tenga salinidad y que suba a la superficie por acción capilar, y que pues entonces esa salinidad se deposita en la superficie. Expansión y contracción de arcilla, deslizamientos de terreno. Estos son algunos de ejemplos que podríamos usar. Y eso lo podemos pensar, estos cambios lo podemos pensar, ok, como pues donde yo vivo van a haber deslizamientos de terreno, o donde yo vivo van a haber inundaciones, o en la montaña va a haber más sequía, o se van a afectar los embalses, pero vamos a pensar todo este nube de pensamientos que tenemos ahora, y vamos a enfocarnos específicamente en cómo estos impactos pueden impactar el patrimonio cultural, pueden afectar el patrimonio cultural. Y les quiero presentar 3 ejemplos específicos. Aumento en temperatura. El patrimonio cultural es complejo, y creo que debía haber puesto el otro lámina antes. Pero el patrimonio cultural es complejo y no solamente sitios arqueológicos. Incluye, hay patrimonio cultural tangible, hay patrimonio cultural intangible. Voy a hablar un poquito más sobre eso, pero cuando estoy hablando de patrimonios, estoy hablando de museos, colecciones, recursos arqueológicos, estructuras y edificios históricos, paisajes culturales históricos, comunidades y el patrimonio intangible. Hay veces que uno dice, pues la temperatura, que eso no me va a afectar el patrimonio intangible, pero sí, ok. Museos y colecciones, ¿cómo podrían verse afectados por aumento en temperatura? Se afecta la necesidad y el estrés en los sistemas de aire acondicionado, aumenta la necesidad de establecer controles ambientales y por lo tanto los costos en mantenimiento y establecimiento de esto, aumenta las pestes y los problemas con insectos y animales afectando las colecciones, se aumenta el decaimiento químico de los materiales y los objetos en colecciones, y pues en estas colecciones se ven afectadas las estructuras también por estrés en las fluctuaciones de las condiciones ambientales. Los recursos arqueológicos pueden presentar microfracturas por estrés termal, deterioro en los sitios que hayan sido expuestos recientemente. En los sitios arqueológicos subacuáticos se acelera la oxidación de los componentes, aumenta el riesgo por fuego,
causa daño por cambios que haya en las actividades biológicas, más hormigas, más plantas, cambio en esos elementos, afecta la preservación de la estratigrafía y se desecan los recursos anegados, lo que quiere decir es que se descompone también el material que ha sido conservado a través del tiempo. En edificios y estructuras históricas, pues puede haber cristalización y eflorescencia por esta acción capilar del agua con minerales, daños por insectos, riesgo por fuego, más que la necesidad de instalar aire acondicionado para pues, poder vivir dentro de las estructuras históricas, pues puede presentar un problema por las modificaciones que se hayan que hacer a estas estructuras y pues obviamente en términos de infraestructura, toda la demanda de poder instalar estos aires acondicionados o hacer cosas que permitan vivir dentro de las estructuras y usarlas de forma eficiente. En los paisajes culturales e históricos vemos reducción en la pérdida de especies, aumento de especies que no son comunes en esas áreas, extinciones de animales y plantas, estrés térmico a los animales y las plantas de importancia cultural e impacto a los elementos paisajísticos que hayan sido construidos. A las comunidades vemos pérdida en seguridad alimentaria, migración, reducción de la productividad agrícola y económica, mortalidad, especialmente de algunos elementos, especialmente, digamos, personas mayores y personas que tienen enfermedades de largo plazo y por lo tanto, además de la mortalidad, también vemos en la presión que se le pone a los sistemas de salud pública, reducción y entonces todas estas cosas llevan a que pues va a haber un montón de demanda de mitigación de estos daños a las comunidades y por lo tanto va a haber menos recursos para el mantenimiento del patrimonio cultural. Y en el patrimonio intangible, pues tenemos la pérdida de especies que son de importancia cultural, la cancelación de actividades culturales tradicionales, pérdida de conocimiento local, de prácticas y de rituales, y pérdida de tradiciones y conocimiento por migración. Eso es solamente temperatura. Cosas similares podemos decir de la acidificación de los océanos o el aumento en el nivel freático. Este último pues puede causar hongos y humedad capilar en las criptas, en recursos arqueológicos se impacta la estratigrafía, en estructuras aumenta la eflorescencia y las sales, se descomponen las maderas, los paisajes históricos, estoy hablando del nivel freático solamente, cambio en la distribución de especies, reducción de productividad de los terrenos, en las comunidades hay impacto a la agricultura, inundación de terrenos bajos y en patrimonio intangible tenemos pérdida a lugares de importancia ritual. Y estos son un ejemplo, hay un montón de variables que podríamos ir en todos uno de estos detalles, cosas que hay veces que cuando hablamos del cambio climático pensamos subida en el nivel del mar y erosión costera, pero no es eso solamente, son todos estos elementos que también están presentando múltiples riesgos a la totalidad del patrimonio. Si este es un tema que les interesa, eso está recuperado en este libro que les estoy mostrando en la pantalla, The Future of Our Pasts. Buscan ese mismo número, ese mismo nombre, es un documento, un reporte preparado por ICOMOS, y si le dan búsqueda The Future of Our Past ICOMOS, les va a salir el libro y está disponible en PDF para todo el mundo y les puede ayudar en términos de manejo e identificación de riesgos. Ok, pero entonces, hablando sobre patrimonio cultural. El patrimonio es todo aquello que abarca la herencia cultural y la identidad de los pueblos. Por eso es que, como vieron en las tablas anteriores, puede ser desde museos hasta conocimiento, hasta patrimonio intangible. Incluye los elementos inmateriales, los intangibles, como es el conocimiento local, las prácticas, las creencias, etcétera. Y además elementos materiales como lo son los sitios arqueológicos, los museos, el patrimonio edificado y otros. Según cambia el clima, muchos de los factores, como pueden ver, tienen el potencial para impactar el patrimonio cultural. Ahora, la pregunta es, si el patrimonio es tan abarcador, puede ser todo, ¿qué de toda esa lista enorme de cosas es más urgente? ¿Cuáles son los riesgos que estamos enfrentando en Puerto Rico? Aparte de las cosas que ya conocemos de inundaciones repentinas o erosión costera. Y más que nada, ¿qué vamos a hacer primero? Pues cuando esa pregunta suena simple, es mucho más difícil
de lo que suena, porque lo primero que tenemos que empezar es por poder hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Qué es patrimonio? De todas las cosas que hay en Puerto Rico, ¿qué es patrimonio? ¿Qué de ese patrimonio es importante o es lo más urgente? ¿Y qué deberíamos atender primero? Y una de esas cosas, una de los elementos que está amarrados a ese tema es el valor del patrimonio. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo más importante y cómo yo poder establecer unas estrategias para poder priorizar la acción? En términos generales, si uno busca valor del patrimonio, muchos de nosotros ya estamos relacionados o conocemos sobre estas dos medidas de establecer valor del patrimonio. O sea, decimos, pues ese sitio tiene que ser importante porque está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, o el morro es patrimonio de la humanidad, pues esos son importantes. Pero, ¿qué quiere decir eso, no? El valor del el Registro Nacional de Lugares Históricos está dentro de una ley federal que identifica lo que son los elementos de valor histórico definidos por Estados Unidos. Y los sitios de patrimonio de la humanidad están, para poder ser parte del patrimonio de la humanidad, tiene que cumplir con unos valores universales excepcionales, o sea, que son valuables a nivel universal y que su valor es excepcional y está definido por la Comisión de Patrimonio de la Humanidad. Y estas dos cosas tienen criterios de selección. Nótese que ninguna de estas dos cosas son definidas por Puerto Rico, ¿ok? El Registro Nacional de Lugares Históricos tiene como criterios de selección, o sea, para poder estar incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, el elemento que está siendo nominado tiene que representar unos eventos relacionados con procesos históricos que son de importancia para el pueblo. Que sea vida de persona importante, que tengan unas características distintivas o que ha producido o tiene el potencial de generar información importante. Ahora, recuerden que las palabras estas que estoy diciendo, importante, distintivo, son subjetivos. Porque para mí, mi abuela Emilia Rosario Santos es bien importante, pero ella no califica aquí. Si yo quiero proteger el patrimonio relacionado a mi abuela Milla, no caería dentro de los límites del Registro Nacional de Lugares Históricos. Los criterios de selección para patrimonio de la humanidad son un montón y es bien complejo porque son patrimonio natural y patrimonio cultural, pero una cosa que sí se repite a través es la presencia de esas palabras, que sea único, que sea excelente, que sea excepcional, que sea el más importante, el más significativo, que sea una obra maestra, que tenga importancia universal, que sea superlativo. Y el punto es que quien impone ese juicio de valor, en este caso, está relacionado a unas organizaciones de las tradiciones occidentales que no necesariamente sean representativas de la mayor parte, o sea, de la mayor parte del resto de la humanidad. No hay un sistema equivalente para registrar el valor del patrimonio a nivel del usuario del patrimonio y los productores del patrimonio. Nosotros como boricuas tenemos una perspectiva de cómo nosotros usamos y producimos nuestro patrimonio. Y para nosotros nos define en nuestra puertorriqueñidad. Pero posiblemente hayan muchos de estos valores que son sumamente importantes, o elementos patrimoniales sumamente importantes para nosotros, que no cuadran dentro de las definiciones de valor de patrimonio de la humanidad o el Registro Nacional de Lugares Históricos. Se asume en muchos de estos procesos de evaluación de vulnerabilidad del patrimonio que hay una jerarquía, ¿verdad? Que el patrimonio de la humanidad es así bien amplio, que el Registro Nacional de Lugares Históricos es un subgrupo dentro del patrimonio de la humanidad y que el valor del usuario del productor es aún un subgrupo más especializado. ¿Por qué este tema es importante en esta conversación? Porque la definición de valor va a afectar la toma de decisiones. Si nosotros vamos
a una oficina y vamos a decir, vamos ahora mismo a decidir cuál es el patrimonio más importante de Puerto Rico, lo más seguro alguien diga, pues agárrate el Registro Nacional de Lugares Históricos, agárrate la lista de patrimonio importante que pueda compartirnos el Instituto de Cultura, y de ahí entonces vamos a proceder a la protección, mitigación, intervención y priorización en la acción para evaluar el patrimonio cultural. Ahora, una cosa que tenemos que cuestionar es que si estas definiciones no tienen una base con el usuario y el productor, entonces, ¿cómo se afecta la toma de decisiones para la protección del patrimonio? En realidad, estos valores no necesariamente sean abarcadores y que hayan elementos que son de importancia de mucho valor para usuarios y patrimonios que no cuadran con los criterios de selección del patrimonio ni del Registro Nacional o del Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué quiere decir valor? Vamos a romper eso un poquito más. El valor es aquello que es querido, que es importante y es definido. Lo que yo encuentro que es importante lo defino como distinción de otras cosas. Tú sabes, esto es importante en contraste con esto otro que no es tan importante. Por lo tanto, para poder entender el valor de las cosas, tengo que pensar en cuál es el contexto, ¿verdad? El significado requiere entender cuál es el lugar de cada elemento dentro de un sistema más amplio y por lo tanto no podemos analizar el patrimonio en aislamiento. Quiere decir, y amarrando todo esto, que cuando decimos vamos a evaluar la vulnerabilidad del patrimonio cultural ante el cambio climático, no es solamente decir elementos de exposición. La temperatura va a afectar el patrimonio así, así, así. El subida del nivel del mar lo va a afectar así, así, así. No, eso es un punto importante porque eso es parte de la vulnerabilidad, pero tengo que pensar también en la sensitividad, cuáles son los componentes de ese patrimonio, cuál es su valor y quién define ese valor. Y en tercer punto, cuál es la capacidad adaptativa, cuánto podemos mitigar esos impactos para entonces poder decir, esta es la vulnerabilidad y esto es lo que hay que hacer para proceder a acción. Para cerrar y traerles un ejemplo, porque estaba hablando bien teórico, pues les quiero presentar un ejemplo de mi trabajo en la arqueología costera de Puerto Rico. En el 2017 yo hice una investigación con mi estudiante Paula Escurra y evaluamos el riesgo de los sitios arqueológicos costeros de Puerto Rico a ser inundados por la subida del nivel del mar. No consideramos erosión costera, solamente inundación. O sea, si me decían que para el 2100 iba a subir tantos metros el nivel del mar, pues simplemente decimos, pues si el mar está aquí ahora, después va a estar acá, estos son los sitios que podrían verse en riesgo. Como resultado, estos mapas aquí muestran solamente una selección de sitios, no todos los sitios. Como resultado, pues encontramos que en total hay un total de casi 1.200 sitios arqueológicos costeros conocidos en el inventario de sitios del Instituto de Cultura, y de los cuales 56 estaban en riesgo a ser inundados para el 2050 y 140 para ser inundados en el 2100, y de esos 1.200, 27 estaban en riesgo en el presente. Ahí está bueno, ¿sabes qué? Voy a contestar las preguntas entonces ahorita, que es que después me distraigo y me paso de tiempo, pero veo que el arquitecto Fernando Pavón me acaba de mandar una pregunta y hay más, pero la chequeo ya mismo. Ok, ¿qué pasó? De hecho, pensando en eso de 3 metros del aumento del nivel del mar, yo creo que esa es la predicción. Nosotros aquí llegamos hasta 1.8 metros, que era creo que eso era, si no me equivoco, yo tendría que buscar de nuevo nuestras notas. Creo que eso era el máximo que se había predicho para el 2017, que iba a subir para el 2100. 3 metros de aumento en el nivel del mar, tengo que sacar los números de nuevo. Ahora, después del 2017, en el 2018, yo fui a la isla después del huracán María para ver cómo el huracán María afectó la zona costera. Como, o sea, ustedes pueden... Ay, perdón, estas fotos son del arquitecto Jorge Ortiz Colón, que me las mandó poco después de María. De hecho,
ahí unas semanas después de María, enseñándome el impacto que hubo en la zona sur al patrimonio edificado. Y pues yo fui para la isla y caminé una sección de la isla, 11 kilómetros en la costa norte, para documentar cuántos sitios arqueológicos fueron impactados. Y lo que estuvo más brutal es que nos dimos cuenta que la prospección identificó 300% más impacto de lo que habíamos pensado. Si habíamos pensado inicialmente que dentro de esa área iban a haber un sitio arqueológico afectado en el presente, habían 30. Que hubo la razón para esa diferencia, ese margen de error, es que la base de datos original estaba incompleta, era imprecisa, y además que la información estaba en formato de punto, no de área. O sea, los sitios arqueológicos no son un punto, la gente vive en un paisaje. Y que nuestro foco de evaluación era solamente en una variable, subida del nivel del mar, y no en el proceso del cambio climático. Por lo tanto, para evaluar la relación entre el cambio climático y el patrimonio, tenemos que empezar por arreglar la base de datos, los datos base, hacer una evaluación de vulnerabilidad, y no es hasta el final que podemos hacer la priorización de acción. Siguiendo esa misma línea, en el 2000, estas son las medidas del oleaje de tormenta de cuando María. De hecho, esto es María, pueden ver que hubo el oleaje de tormenta registrado en Rincón, llegó a más de 20 pies de elevación, 6 metros algo, en Rincón, el 21, hasta que arrancó la boya y ya no recuperó más datos. En marzo de 2018, que es la famosa la marejada o la tormenta Riley, también hubo una marejada más intensa. Las comunidades comentan que de hecho la marejada fue más dañina que el mismo María en términos de erosión costera, y es la boya de Rincón también, reflejando unos niveles de oleaje de tormenta comparables con los de María. Estos oleajes causaron impacto a los arrecifes, desplazamiento de sedimentos y dispararon la erosión costera que estamos viendo hoy en día. En el 2021, el año pasado, hubo otro evento de marejada en enero, y el oleaje no era tan grande como 6 metros, pero llegó a 4 metros, cuando lo normal en esa área es un oleaje de menos de 2 metros de elevación. Pues nosotros quisimos ampliar la búsqueda que habíamos hecho en el 2018 para mejorar la base de datos, recuperar las perspectivas locales y evaluar el impacto que esa marejada tuvo. Este caso lo modificamos nuestro trabajo por los límites operacionales que tuvo COVID, que si quieren se los puedo explicar después. Pues para trabajar y ya tratando de avanzar para poder seguir hablando, para poder seguir comunicando. Uy, yo no sé qué rayos estaba escribiendo ahí azul. Pues sí, pues para mejorar la base de datos, lo que hicimos fue que agarramos la base de datos original y la ampliamos para poder registrar los datos rápido en campo utilizando tecnología digital. Registramos la localización en alta precisión, buscamos área y no solamente puntos, evaluamos la relación con sitios conocidos, todo esto está amarrado dentro de la base de datos. Cuáles eran las características físicas del área, que incluía geomorfología, oleaje y pendiente costero, y cuáles eran las características arqueológicas, o sea, tipo de suelo, estratigrafía, tipo y abundancia de materiales, evidencia de formación de sitio arqueológico, y además tomamos, si fuera necesario, algunas muestras, que en realidad no tomamos muchas, y fotos. Yo creo que no tomamos muestras. Un punto, lo más importante, lo que hizo la diferencia completa en el éxito del protocolo que establecimos en el 2021 es el trabajar de la mano con las comunidades locales. Establecimos una colaboración horizontal, o sea que ellos eran parte del equipo de trabajo, estuvimos colaborando con residentes locales y expertos residentes en las diferentes áreas, o sea, no era que la misma gente de Arecibo nos fue a ayudar a Fajardo, sino que estuvimos en cada sección con vecinos del área, que son los expertos en su paisaje. Integramos sus observaciones de estos expertos residentes e incorporamos en nuestra base de datos las perspectivas de valor de
el patrimonio de esos residentes locales y se incluye luego en nuestra definición para la propuesta de priorización. Voy a brincar esta. Y esta es así fue como nosotros evaluamos el valor del sitio. Establecimos elementos de importancia, que esto tenía que ver básicamente de bajo a muy alto, era si el sitio podía contribuir información nueva o podía transformar lo que conoce, o no podía contribuir información nueva, eso es bajo. Muy alto es que podía transformar lo que sabíamos, e incluye en esta decisión la perspectiva de los residentes locales que eran parte de nuestro equipo de trabajo, si este sitio debía ser prioritario o no, y eso se incluye en la importancia. Evaluamos el riesgo. Básicamente el riesgo se evalúa entre las amenazas locales y las condiciones geomorfológicas, y luego proponemos prioridad de intervención. En total estuvimos trabajando en campo 2 semanas y recorrimos 56 kilómetros. Y no hubiéramos podido recorrer 56 kilómetros si no fuera por y recuperar tantos datos si no fuera por la presencia de los residentes locales, de nuestros colaboradores en este proyecto, que son coautores de estos informes. Identificamos 26 sitios más dentro del área observada. Perdón, aun cuando el Instituto de Cultura reporta 26 sitios dentro de esta área, nosotros registramos 47, que son 21 más de los que esperamos. Y habían 4 de los sitios que están en el inventario que no los encontramos. Y todos los sitios que vimos están siendo erosionados en el presente. Estos son algunos ejemplos de las cosas que identificamos, posibles áreas precolombinas residenciales, dos tipos diferentes de petroglifos costeros, y esta fue uno de los elementos más impactantes. Entre todos vimos un montón de cosas, pero el impacto de la erosión costera en la zona este de Puerto Rico, donde en el 1933 había un muelle parcialmente en la tierra. Hoy en día el muelle completo está debajo del agua, y se puede ver un cambio en la línea de la costa inmensa por un cambio esto es un arrecife lineal, y a principios del siglo XX, cuando los americanos ocupan el faro, rompen este arrecife, y eso causó, para poder entrar con botes hasta acá y traer gas para suplir el faro. Todo esto lo podemos saber gracias a los residentes locales, obviamente. Y pues esos cambios, pues hoy en día causaron completa alteración de la línea de la costa. Esto es un ejemplo de lo que es el apéndice, donde listamos todo lo que encontramos y los resultados. Y dentro de todos esos, no todos los sitios quedan identificados como de alta prioridad, pero debido a este análisis podemos decir, mira, este sitio es o no es, se considera importante o no, está o no está en riesgo y debe ser prioridad para la intervención o no. Esto es un ejemplo de los tipos de sitios que se identifican, cuáles de ellos son se consideran importantes, si están en riesgo o no. Y lo que es más útil de esta evaluación es que, por ejemplo, si yo solamente veo riesgo, este sitio, por ejemplo, de riesgo mediano, es bien importante, pero como es riesgo mediano, pues entonces es de mediano prioridad de intervención. Y así, pues, o este otro que es de alta importancia, está en muy alto riesgo, pero es de mediana prioridad de intervención. Y así pues se puede entonces continuar haciendo evaluaciones y poder decidir qué cosas son más prioritarias o no. ¿Qué logros tuvo este trabajo? En resumen, pues el protocolo nos ayudó. Este fue un protocolo de intervención de emergencia, lo pudimos desarrollar para este proyecto, el haber desarrollado este protocolo nos ayudó a cubrir más terreno en menos tiempo de lo que esperábamos. El colaborar con los líderes locales nos ayudó a entender mejor las prioridades de las comunidades y establecer lazos que nos permiten desarrollar estrategias más realistas y directas a corto y largo plazo. Otro logro que alcanzamos es el identificar que la erosión costera que vemos no es un fenómeno reciente y que podemos esperar que estos procesos sí se intensifiquen a través de
del tiempo, porque estamos viendo exposición de suelos antiguos a través de la isla. Además pudimos ver el impacto de las modificaciones que las defensas naturales, como ese arrecife de coral que rompieron, cómo esas modificaciones causan la aceleración de la erosión. Y pues pudimos entender en muchos más detalles que nos ayudan a considerar los riesgos costeros en el presente y en el futuro. Uno de los temas que yo quería, déjame ver, bueno, y otras cosas, pues pudimos hacer unas observaciones arqueológicas nuevas. Por ejemplo, no se había hecho una evaluación sistemática a esta escala, nos permite, este tipo de información como arqueóloga pues me deja entender mejor los patrones de asentamiento y de desecho de nuestros ancestros, nos permite entender el uso de la costa en el pasado y en el presente, y los resultados enfatizan que en realidad el uso industrial y marítimo de la costa en Puerto Rico a través del tiempo no se ha estudiado lo suficiente, y por eso es que está ausente de muchos de los bases de datos que mantienen las agencias de gobierno. Una de las cosas con las que quiero terminar es que el cuadro, como pueden ver, es difícil y es complejo, pero cuando yo quería terminar la presentación hablando de acción, y hay opciones, es difícil, es mucho el trabajo que hay de frente, pero hay opciones, especialmente cuando trabajamos de la mano con las comunidades locales, cuando podemos tomar en cuenta las prioridades, las perspectivas y la importancia del patrimonio para los usuarios y productores del patrimonio, y no solamente imponiendo unas definiciones externas de valor, sino trabajando de la mano para poder recuperar aquello que es importante para estas comunidades que ya de entrada están en riesgo. Y nada, con eso quiero terminar por mi presentación hoy. Muchas gracias por su atención, y voy a mirar ahora el chat para ver algunas de las preguntas. Sí. Una cosita antes de preguntar. Aquí pueden tener mi email si alguien se quiere comunicar conmigo. El Scripps Center for Marine Archaeology, la página web no está al día, pero la pueden visitar. El humanecology.ucsd.edu es mi laboratorio personal, y si quieren ver información de uno de nuestros proyectos pueden chequear el Climate Science Alliance Dunas y pueden llegar a este otro de nuestros proyectos, que lo trabajamos en colaboración con Para la Naturaleza. Gracias. Pues excelente, muchísimas gracias a la doctora Isabel Rivera. Excelente, pero también nos debe llevar esta charla a una introspección por la implicación, no solamente el impacto a nuestras costas, ¿verdad? Y a nuestro ecosistema, sobre todo en el área norte, que es el más impactado, sino que yo mirando el tema también del patrimonio histórico, el cual muchos de nosotros pues estamos protegiendo, es que nos lleva también a pensar de que tenemos que retomar o reevaluar las medidas que estamos teniendo para proteger nuestros espacios culturales. Ejemplo de ello, nosotros en muchas ocasiones cuando pensamos el desarrollo o el mantenimiento de colecciones, pensamos crear una burbuja con aire acondicionado. Entonces, pues el espacio tiene aire acondicionado y está protegido, ¿no? Pero no pensamos que hay un exterior también que incide precisamente en ese espacio encerrado, ¿no? Así es que esto, yo sé que el amigo Johnny Lugo pues ha estado trabajando pues con estos proyectos de monitoreo de espacios interiores y exteriores, pero es muy cierto, o sea, cómo entonces nosotros conocemos nuestro entorno natural exterior, ¿verdad? En estos espacios donde estamos manteniendo y conservando patrimonio histórico, debe ser un elemento adicional que tenemos que trabajar en nuestras colecciones. Así que no es cuestión de colocar aire acondicionado y que sea de mini split o de 5 toneladas y demás, es que incide, ¿verdad? Dentro de estos sistemas
de climáticos, también tenemos que verificar, ¿verdad? El exterior también, si estamos en un lugar pues cerca de la costa o en un lugar como aquí que está rodeado de árboles. Así es que todos estos elementos inciden a la Y, de protección de nuestro patrimonio. y en adición a todas estas variables que estás presentando, el reconocer que las cosas están cambiando, que las cosas hayan sido de una manera hoy, ayer, hace 10 años, hace 15 años, no quiere decir que continúen siendo así en los próximos 10 años, que es uno de los puntos que yo me gustaría pues enfatizar cuando estemos pensando de estas cosas. Como arqueóloga, yo estoy acostumbrada a pensar, ahí hay un sitio arqueológico, eventualmente lo voy a poder trabajar, porque siempre ha estado ahí, pues ¿por qué no va a estar ahí el año que viene? Pero los sitios arqueológicos se están yendo. Lo que nosotros asumimos, los paisajes que nosotros asumimos que siempre han estado, no necesariamente vayan a estar allí. Cuando estamos haciendo estos planes de manejo y de protección de colecciones, de museos, de patrimonio, tenemos que pensar las expectativas a largo plazo. Y no solamente las realidades que podemos enfrentar en el día de hoy. Sí. Que estaba viendo aquí en el chat, Kenia pregunta si una presentación escrita, casi todas las cosas que presenté hoy, yo las tengo ya publicadas. Si buscan en Google Scholar mi nombre, pueden tener todas mis publicaciones. Hay un par de cosas que todavía están en proceso de publicación, pero ya hay reportes finales que no necesariamente estén disponibles, pero van a estar disponibles pronto. Pero sí, de nuevo, si buscan mi perfil en internet, lo consiguen todas mis publicaciones que son de acceso gratis. Dorirín pregunta si se monetizan en el Registro Nacional los lugares históricos. En mi experiencia, no sé, quizá alguien tenga una experiencia diferente, el estar incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos no tiene ninguna influencia económica, solamente un nombre. Y uno puede tener un poquito de mejor excusa para decir, vamos a proteger este versus aquel, pero en realidad no tiene un beneficio económico. Bueno, Isabel, hay propuestas federales donde, ejemplo, National Endowment for the Humanities y otras indican de que si están dirigidas pues precisamente a lugares donde están registrados, ¿verdad? Y eso pues es un elemento importante para poder entonces presentar la propuesta. Así es que es un elemento importante, no te garantiza que te vayan a dar la propuesta, ¿verdad? Pero es un elemento importante, ¿no? Es un recurso, sí. Veo que Norma pregunta qué cosas se están haciendo en la isla para evitar la erosión costera. Esa pregunta es bien complicada porque aunque digamos la isla es bien grande y es bien diversa. Y obviamente todos saben que si se erosiona un poquito Ocean Park hacen las noticias, si se erosiona Humacao no le hacen caso. Depende de quién está, qué comunidad, cuántos chavos tiene la comunidad y cuánto poder político tiene esos residentes para empujar que les hagan caso o no. La colega Maritza Barreto lleva un montón de tiempo documentando estos impactos de erosión costera. Hay un elemento que tenemos que reconocer, que hay muchos de estos cambios que no se pueden parar. Hay muchos de estos cambios que ya están pasando y que tú no puedes detener que el nivel del mar siga subiendo. Por eso es que no puedo dejar de enfatizar lo importante que es que le hagamos caso a los llamados de acción climática. Porque nosotros decimos, ay, yo prendo el aire acondicionado, prendo la planta, eso está botando un montón de gases, pero no importa porque eso uno nada más no hace diferencia. Sí hace diferencia. Hay un montón, o sea, cómo nuestra toma de decisiones diarias impacta la atmósfera, impacta cuánto va a subir el nivel del mar. Ahora, ponte que hoy, no va a pasar, pero ponte que hoy Puerto Rico decida totalmente 100% terminar su aporte de gases de invernadero a la atmósfera. Nos fuimos 100% solar, nos fuimos, o sea, ya, se acabó, no hay más, no hay gas, no hay petróleo. Con todo y con eso, el nivel del mar va a seguir subiendo. O sea, ya la cantidad de partes de carbón en la atmósfera es bastante alta y hay unos puntos que, a menos que el planeta completo pare de contribuir, va a haber un impacto. Lo que quiere decir es que hay unos elementos de la subida del nivel del mar que no podemos parar.
hay cosas que podemos hacer para mitigar el impacto directo y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto Dunas. En Dunas estamos trabajando con unas comunidades en Barceloneta y Manatí. Fue esta área donde se afectaron las dunas y estamos en Manatí, después de María, que yo les enseñé la foto, y estamos trabajando con ciudadanos científicos a través de Para la Naturaleza para contribuir a que se recupere esa duna, restablecer la vegetación, proteger el patrimonio cultural, pero reconocemos que estas acciones no van a detener la subida del nivel del mar. Nos compra tiempo solamente, mitiga un poquito ese daño y lo más que podemos hacer es ganar tiempo para tomar acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Y no podemos esperar porque los cambios ya están pasando. Isabel, sí. Quería comentarte que yo estuve luego del huracán en Barceloneta porque me invitaron para ver unos espacios que estaban afectados, pero los amigos me indicaron de que el impacto de las olas y demás había provocado el descubrimiento, ¿verdad? De hallazgo y de lugares, de sitios arqueológicos, no solamente cerámica, sino también osamenta. Sí, y fue saqueado. Y fue saqueado. Ellos alertaron eso y no. Sí, sí, lo saquearon. No es complicado, pero esa área está dentro del área que reporté en esta presentación. Sí, ese sitio. Tengo una foto, de hecho, yo después de María, yo trabajé mandando ayuda a nuestras comunidades con las que trabajamos, pero yo no viajé a Puerto Rico de nuevo hasta febrero. Pero uno de los miembros de nuestro equipo fue en noviembre, porque nosotros tenemos fotos aéreas de todo el área desde antes. Habíamos tomado una en agosto y después él fue en noviembre y volvió a tomar fotos aéreas de alta resolución en noviembre. Y yo estaba mirando las fotos de nuevo el otro día y me di cuenta que él tiró una foto en Barceloneta mirando hacia el oeste y cuando y se ve el sitio arqueológico ese que estás hablando. Y cuando yo le doy zoom a la imagen, estaba un tipo saqueando. Sí, no, y no lo vi hasta ahora. Veo otra pregunta también de Fernando Pavón, que si puedo expandir en lo que representa la exposición de suelos antiguos y la ventana de tiempo para estudiarlo. En el último máximo glacial, el nivel del mar llegó a estar, se estima, como de 100 a 120 metros por debajo del nivel actual, lo que implica que la playa estaba cerca de la tierra debajo del agua que hoy en día está a 100 metros debajo del agua, 300 pies. Cuando sube el nivel del mar, toda esa tierra queda sumergida y el nivel, la forma actual de Puerto Rico tiene como 2000 años, 3 a 2000 años, no es mucho más viejo que eso. Antes de eso el nivel del mar estaba más bajito y fue subiendo a veces más rápido, a veces más lento. Cuando el nivel del mar estaba tan abajo, pues lo que es hoy en día playa estaba bien lejos de playa y pues era tierra y se desarrollan suelos terrestres. Según ha subido el nivel del mar, esa acción de la ola está erosionando esos suelos terrestres. Y se observa en la costa norte estos suelos del Pleistoceno que se caracterizan por ser como una arcilla arenosa roja. Ventana de tiempo, estos sitios se están yendo a las millas porque las olas no están parando y pues tenemos que tomar acción para decidir qué es lo que podemos hacer. Hay unos perfiles que ya me da hasta miedo ir por lo rápido que se están yendo. Hay una pregunta del arquitecto Fernando Pavón anterior a esta, donde cuando hiciste la presentación sobre en Ponce, sobre el tema del río, ¿no? Que presentaste, y él tiene una pregunta que dice que si hubo cambio en el caudal de los ríos, y si eran más caudalosos en este caso el río. En el caso específico, porque el caudal de los ríos está amarrado al nivel freático. Y pues hay momentos en que si hay mayor precipitación, el nivel freático es más alto, pues entonces tú tienes ríos que son más o menos caudalosos. Y hoy en día, sí nosotros estamos haciendo, de hecho ahora mismo que eso está en proceso, no
Eso no es de las cosas que van a encontrar en las publicaciones. Estamos haciendo unas entrevistas con personas mayores tradicionales de Puerto Rico, y una de las cosas que están observando, compartiendo, es que ya se observa una reducción en el caudal de los ríos. No es tanto el caudal lo que estamos observando. En el caso del río Portugués en particular, estas inundaciones a través del tiempo llevaron a que hubo un cambio en la ruta del río, en la cama del río. O sea, emigró al este de Tibes, siguió migrando al oeste, se hizo el llano aluvial de inundación donde está Tibes. Cuando hubo ese evento de tormenta, le pasó por encima, pero después volvió a su caudal, a su cama. Pero tendría que ver, porque cada río, cada contexto microambiental es diferente, pero hay otro caso que sí, ese sí está publicado, pues entre una de mis últimas publicaciones, en el río Candelero, en el área de Palmas del Mar. Sí podemos ver unos cambios bien drásticos en la posición del río, su tamaño y debido a sedimentación y cambios, pues, después que cambiaron, ¿cómo se llama? Recanalizaron el río, pues ya no está donde estaba antes, ahora está más al norte. Y eso entonces, como el río se lo llevaron para el norte, los sedimentos del río, que son mucho menos que antes por todas las trampas que ponen en tierra, aguantando la tierra, no llega a la boca antigua, y como no llega a la boca antigua, pues entonces eso era como un delta, y ese delta se está erosionando y se está llevando el sitio arqueológico de Punta Candelero. Wow, terrible. Una de las cosas que mencionaste que me estuvo muy interesante y ahora pues tiene sentido para mí, es el asunto de la salinidad por acción capilar, sobre todo en los edificios. Se ven cerca de la costa, y sobre todo edificios que son de mampostería y demás. Se ve verdaderamente que le bajan como unos hilos blancos, ¿no? Es precisamente esa salinidad que absorben de la tierra y afectan claramente, ¿verdad? Sí. Estos edificios antiguos, y verdaderamente es un gran problema. Sí, eso es por fluorescencia de sales y de minerales. Cuando tenemos, si tú tienes el nivel freático que haya habido antes, que tenga mayor disolución, que tenía estos minerales disueltos, si tenemos aumento en la temperatura, la superficie de esta mampostería se seca y pues entonces chupa, ¿no? Hay esta acción capilar, y cuando cambia la cantidad de agua disponible en el sustrato, pues se trae entonces mayor cantidad de minerales, y cuando llegan a la superficie se evapora el agua, pero se precipita el mineral. Es lo que es la fluorescencia. Ok. Hay una pregunta de Rodríguez Morales. Mencionaste que están notando que sus proyecciones de impacto están subestimadas versus la realidad. Del total de variables que proyectan, ¿qué promedio de estas están demostrando esta tendencia? No sé si la pregunta es en términos de cambio climático general o específicamente sobre el patrimonio. Hablando específicamente sobre el patrimonio, yo diría que todas las variables hoy en día están subestimadas. Sí. Mucho, por mucho. Por ejemplo, yo sé que yo soy una de las pocas, si no la única arqueóloga que está trabajando con temas de vulnerabilidad del patrimonio. Pues en ese tema de Orilín sobre patrimonio en Puerto Rico, hasta donde yo sé, soy una de las únicas. Quizás hay una muchacha también que está evaluando algo parecido a esto con erosión costera, que se acaba de graduar de ciencias ambientales, de un doctorado de ciencias ambientales que estudió con Maritza Barreto. Pero eso es solamente erosión costera. Si fuéramos nosotros dos, y no sé si hay alguien más, que no creo que haya más nadie ha mirado todavía cambios en precipitación, deslizamientos de tierra. Yo trabajo costa, yo no trabajo montañas, no se ha hecho este trabajo en la zona interior de la isla. Todo, o sea,
la mayor parte de todas estas variables que yo le mencioné antes todavía no se han empezado a mirar. Yo por ahora me he estado concentrando, porque es que es terriblemente mucho la cantidad de trabajo que hay. Me he estado concentrando en cambio del nivel del mar y erosión costera y tormenta. Son las tres cosas principales que estamos mirando, y estamos buscando momentos parecidos en el pasado para verlos entonces en el presente. Pero, y pues con cambio también en el nivel del mar, miramos un poquito el tema de cambios en el nivel freático en la zona costera, pero hay un montón de variables que no hemos empezado a mirar todavía. Tan reciente como esta semana, en hace unos días, hemos tenido la noticia de la precipitación de Joca en uno de los pueblos en el interior de la isla. Precisamente, pues todo eso se debe también, ¿verdad? A estos procesos de precipitación, de sedimento, de deslizamientos de tierra. Así que todo, creo que toda la isla está impactada, ¿no? De una forma u otra. Así es que sí, es preocupante, ¿verdad? Sí, por eso es que mi llamado es a enfatizar este concepto de urgencia, y de que si trabajamos de la mano con las comunidades, porque es imposible. Yo no puedo ir a todas las costas de Puerto Rico. Me ha pasado que llego a una playa que yo no estoy trabajando en esa playa, se enteran quién soy yo, es como que, ay, ven acá, te tengo que enseñar, y me llevan a sitios arqueológicos y todas estas cosas. Yo no puedo, soy una sola persona y no puedo llegar a todos los sitios, pero si trabajamos de la mano de las comunidades y establecemos patrones de protocolos predecibles, protocolos realizables, protocolos que colectan los datos que necesitamos, pues entonces eso nos ayuda a ser un poquito más eficientes. Una pregunta bien grande, y es lo que quiero seguir enfatizando, es el asunto de priorización. ¿Qué vamos a hacer primero? Y sinceramente, esa decisión no debe estar en las manos de un burócrata en una oficina de aire acondicionado en San Juan. Tenemos que trabajar de la mano con las comunidades locales, con los residentes que llevan allí generaciones, que nos digan, esto es lo que para mí es más importante, esto es lo que se amarra a mi identidad, esto es lo que cuenta la historia de mi pueblo. Porque nosotros podemos hablar Puerto Rico, PR, y PR tiene un montón de diversidad. Y si tú te vas a Villalba y te vas a Yabucoa y te vas a Yauco o te vas a Las Marías, son tradiciones diferentes. Y por centrar toda la toma de decisiones en San Juan, estamos perdiendo la diversidad cultural de nuestra isla. Necesitamos trabajar de la mano con nuestras comunidades residentes que llevan generaciones viviendo en ese lugar para tomar la toma para empezar a proceder a proteger primero lo que para ellos, para sus identidades que llevan siempre allí, que es lo más importante para ellos. Muy bien. A Díaz nos comenta que en la playa de Vega Baja, Puerto Nuevo, la Fuerza del Mar se ha llevado casas en la costa. Simplemente pasé por Vega Baja, por la playa por allá, y vi casas que ya están, bueno, el mar ha entrado. Así que, y eso ahí hay un montón de sitios arqueológicos. Exactamente. Entonces, también a Díaz nos comenta que la biblioteca de Aguadilla está en la costa. El cementerio histórico también está en la costa de Aguadilla. Y si no se ha erosionado todavía, está en riesgo. Wow. Entonces, el arquitecto Fernando Pavón nos pregunta cuáles son los artefactos bajo el suelo más vulnerables al incremento en el nivel freático y de qué origen orgánico. Sí, el problema que estamos enfrentando, el riesgo principal que estamos enfrentando, de hecho, no es el aumento en el nivel freático. Bueno, sí tenemos aumento en el nivel freático en la playa por intrusión salina, ¿verdad? Porque sube el nivel del mar y tenemos intrusión salina. Pero el riesgo más grande que estamos enfrentando es reducción del nivel freático por falta de precipitación. Porque llueve mucho, pero no lo suficiente para recargar los acuíferos. Los elementos que son más vulnerables a esos cambios en la cantidad de agua dentro de la tierra, puede incluir restos de maderas, especialmente, por ejemplo, si tenemos zonas anegadas como, digamos, caño tiburones, zonas de humedales, que han sido esas zonas de humedal que tienen bajo contenido de oxígeno, tienen muy buena preservación de madera y de estos tipos de materiales, madera, hojas,
ese tipo de cosas. Hay algunos huesos que si tenemos huesos de animales o de personas, que si hay cambio en la acidez de los suelos, que puede pasar cuando hay muchos cambios y oxidación de los suelos, pues entonces se descomponen más rápido. Hay algunos contextos anegados que pueden haber llevado a la preservación de materiales que ni se nos ocurre, plumas, sogas, tejidos de material orgánico. Hay casos fuera, no en zonas tropicales, pero hay contextos en otras zonas que llevan a la preservación de piel, de cerebro, tú sabes, depende de cuál es el contexto. Pero sí, estamos hablando de pérdida de madera. En la investigación que nosotros hicimos en Punta Candelero, dentro de uno de los humedales al norte de lo que es el sitio conocido, se identificaron pedazos de madera dentro del humedal, que eso nos habla de la posibilidad de presencia de palafitos, que son casas dentro de los humedales, que los vemos, se ve todavía histórico en cualquiera de las comunidades del Fanguito, que hay tantas, o cualquiera de estas comunidades marginalizadas en áreas que ocuparon manglares. Y pues esa es una traducción, esa es una tradición que tiene raíces profundas en prácticas indígenas ancestrales, y pues otros arqueólogos y otras arqueólogas de Puerto Rico lo habían dicho antes, sobre la importancia de eso, que no lo estamos recuperando, y si tenemos cambios en el nivel freático, se descompone esa madera, pues es un tipo de dato que se pierde para siempre. Pregunta a Díaz que dónde es el Caño Tiburones. Eso es en la costa norte entre Arecibo y Manatí, Barceloneta y Arecibo. Y sí, en Guánica, Guánica Kenia comenta que en Guánica ha habido mucho cambio. La cosa es que en la costa sur, porque sí, es bien evidente en la costa norte el cambio, pero el impacto en el sur, en todas las zonas costeras, es mind blowing, como dice en inglés, es increíble. La costa sur tiene un gradiente más de inclinación más flat, o sea que esto es un gradiente bien inclinado y pues más flat, y pues un poquito de cambio en el nivel del mar inunda un montón. Por eso es que con lo de los terremotos, que hubo un cambio en la superficie, en el nivel de la tierra bajó, pues se inundaron porciones también. Que los terremotos no tienen que ver con el cambio climático, pero pueden contribuir a la aceleración de algunos de estos factores. Interesante. Pues no tenemos ninguna otra pregunta, pero Isabel, ha sido un placer, un gusto, un orgullo de que una puertorriqueña está allá en California plantando bandera. Así es que excelente exposición, y esperamos pues saber más de ti, y esperamos pues también ayudarte, contribuir contigo, ya que sabemos que estás desarrollando estos proyectos, y poder entonces ayudarte, ¿verdad? Que puedas tener otras alianzas, ¿verdad? Con otras personas para poder desarrollar estos proyectos que benefician definitivamente a nuestro patrimonio histórico. Claro, muchas gracias por esa invitación. Sí, pues aprovecho también para comentar que nos acaban de aprobar unos fondos bien grandes e importantes para mi laboratorio en colaboración con otros departamentos, y es para trabajar en Puerto Rico. Vamos a estar trabajando de la mano con la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Planificación, la profesora Jennifer Santos. Así que pues se vienen, y estamos en el proceso de solicitar fondos adicionales para Duna, así que pues esperamos para Dunas, para continuar nuestros trabajos con Para la Naturaleza. Así que pues vienen muchas cosas bien chéveres, y mi trabajo, aunque yo esté viviendo acá y los americanos me paguen el salario, en realidad mi trabajo es en Puerto Rico, así que eso es una prioridad. Excelente, pero muchísimas gracias a Isabel Rivera Collazo. Muchísimas gracias por la participación, excelente exposición, y queremos recordarle a los amigos que están participando que esta charla fue grabada y que la misma se va a estar enviando, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, y que también tenemos un documento de evaluación que les solicitamos que completen para poder precisamente evaluar el evento,
y que nos dejen saber así también otros temas relacionados con la preservación, rescate, colecciones, emergencia, que les gustaría que ACPR pues desarrollara en los futuros talleres. Así que cualquier comentario o pregunta pueden escribirnos a nuestro correo electrónico ac.puertorico1@gmail.com o buscarnos en Facebook. También le notificamos en una primicia de que estaremos en el área oeste brindando una charla sobre rescate de colecciones, así es que próximamente pues tendrán más información al respecto. Así que los amigos del área oeste que nos habían pedido que fuéramos hacia allá, que no los olvidáramos, pues estamos cumpliendo nuestra promesa y vamos, posiblemente en un mes estaremos por allá. Así es que esperen pues más información a través de la página de ACPR. Así que pues agradeciendo pues a toda su atención y a la doctora Isabel Rivera, pues gracias por la participación desde California. Pues muchísimas gracias a todos y les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.